Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este capítulo especial de su podcast Agenda de Extinción. Y como no, antes de comenzar, tengo que presentar a mis compañeros. Graduado de la Universidad Nacional, arquitecto Alejandro Pinillos, buenas tardes. Buenas tardes, señor Mijín, muchas gracias por los honores. La verdad, sí, fue graduado de esa prestigiosa universidad y creo que usted está más orgulloso que yo. Estoy tan orgulloso que voy a presentar a otro de sus egresados. Egresado de la Universidad Nacional, licenciado en Filología, Diego Reyes, buenas tardes. Sí, a mucha honra. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, señor Carlos Moreno, señor Alejandro Pinillos, pláceme saludarlos hoy en este día tan especial de programas especiales de nuestro podcast. Bueno, y quien les habla, su compañero Carlos Moreno. ¿Por qué este capítulo es especial? Porque es la primera parte de una serie de especiales. De hecho, van a ser 2 capítulos donde vamos a contar nuestras experiencias en los 90 coleccionando cómics. Así que no sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo. Pues yo creo que hay mucho que agregar. De hecho, ya les contaremos que estuvimos hablando largo y tendido acerca del tema hace unos años, incluso haciendo como nuestra prueba alfa o beta de este podcast. Y es que los 90, si ustedes han escuchado varios de nuestros capítulos, saben que les tenemos mucho cariño porque es esa época de la que nos enamoramos de todas estas aficiones que aún hoy en día las tenemos tan metidas dentro del corazón. Y siento que además pues es muy importante porque fue un punto de inflexión en la industria, en todas las industrias pues de entretenimiento. Oiga, si usted acaba de decir algo bien interesante, porque hoy vamos a hacer un ejercicio de lo que se conoce como metapodcast, en el cual le vamos a mostrar a nuestros oyentes, o vamos a compartir con nuestros oyentes como la primera prueba, el primer beta de que grabamos para este podcast. Entonces no sé si Diego quiere decir algo, y de hecho una de las curiosidades del capítulo es que se presenta a un nuevo integrante del podcast, y ese es el señor Diego Reyes. Sí, es una fecha bastante especial para mí, porque fue lo primero que grabamos juntos. Pues tengo entendido, como ya se había mencionado en algún programa anterior, que ustedes ya habían hecho algunos ejercicios de grabación de podcast, que perdónenme, no los he escuchado, espero escucharlos pronto, lo que ustedes habían grabado por su cuenta. Pero sí, es un programa muy bonito, de por sí algo así a modo de curiosidad, y nuestros oyentes se darán cuenta de eso. El tema es nuestros recuerdos, nuestras remembranzas de lo que vivimos en la década de los 90 con los cómics. Y creo que la calidad del audio es precisamente muy noventera. Sí. Entonces quiero hacer como esa aclaración a las personas que nos están oyendo. Pues si es necesario pedir disculpas al respecto, ok, pedimos disculpas. Pero en realidad sí nos sentimos como orgullosos ya después de haber oído el programa. Haberlo vuelto a oír. De todo lo que dijimos en esa época, pues sigue siendo totalmente válido. Pues igual ya haremos otros comentarios pertinentes, como pues unas notas así adicionales, o también si al caso unas correcciones, ¿no? Sí, señor. Me gustaría también contarle a nuestros oyentes que este capítulo, como ya les dije, está dividido en 2 partes. En esta primera parte van a escuchar un ejercicio de metapodcast, un ejercicio que hicimos, el primer piloto que hicimos de este podcast. Como dijo el señor Diego, tenemos un audio pues, de menor calidad, pero me parece que se escucha muy bien. Y en la segunda parte del capítulo, que escucharán la siguiente semana, vamos a escuchar una entrevista con el señor Bernardo Rincón. Bernardo Rincón es una de las personas que más conoce de cómic aquí en Latinoamérica, de hecho. Es el director o el profesor de narración gráfica en la Universidad Nacional. Entonces, pues nada, compañeros, me gustaría saber si quieren decir algo antes de entrar a escuchar este capítulo antiguo. Sí, pues realmente estamos muy felices de compartirles esta charla que ahí a modo de curiosidad se grabó en nuestra primera temporada, muy en época prepandemia o pandemia, cuando teníamos todos esos proyectos que teníamos miedo y nos faltaba como un empujón para hacer. Fue algo de lo que hablamos en nuestro programa piloto. Claramente lo hicimos con los recursos técnicos que teníamos a la mano, y lo que les invito es que escuchen, nos entreguen sus comentarios y sobre todo tengan en mente siempre el eslogan: escuchamos pero no juzgamos.
Diego, ¿algunos comentarios antes de escuchar este capítulo del 2019? No, pues éramos jóvenes, ¿no? Éramos jóvenes y quizás nos expresábamos muy diferente a lo que hacemos hoy en día. Pues estamos hablando de un programa grabado hace 6 años, en la flor de nuestros años 30, ¿no? Sí, claro, sí, estamos en la década, en nuestros 30, ¿no? Entonces, sí, lo que dijo el señor Alejandro Pinillos, sí, que haya tolerancia, ¿no? Y que pues todo tiempo pasado puede que haya sido mejor, pero, pero pues el presente es lo que realmente nos interesa ahorita y por eso pues vamos a hablar también unas cositas adicionales de lo que vayamos a oír en un ratico. Bueno, sí, señores. Entonces, sin más avisos, los dejo o los dejamos con el capítulo o el piloto que grabamos en el año 2019 del cómic en los 90. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Agenda de Extinción. Antes de comenzar, me gustaría presentarles a mis compañeros podcasters. A mi derecha, el arquitecto Alejandro Pinillos, el Mijín. Mijín, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mijín, buenos días, aquí es buenos días, pero qué chévere, eso es lo bonito del podcast que es atemporal. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy, señor Moreno? Yo me encuentro impecable y con ganas de empezar este nuevo periplo mutante. Mijín, pero esas mallas azules y amarillas no son un exceso. Recuerde que nadie nos está viendo. En lo absoluto, y usted viera esa chaqueta de cuero que tengo encima. ¡Oh! ¡Qué elegancia! Se ve muy elegante el día de hoy. Mijín, ¿y quién tiene usted a su izquierda? No lo conozco. A mi izquierda tenemos a nuestro nuevo colaborador y amigo de muchos años, el señor Diego Armando Reyes, mejor conocido como Reyes. Hola a todos, ¿qué tal todo? Señor Moreno, Mijín, Alejandro Pinillos, ¿cómo han estado? Bien, bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y cuál es el tema de hoy? Mijín, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es el cómic en los 90s. Gran época para ser comiquero y para estar vivos. ¿O no, Mijín? Sí, yo creo que mucha gente se preguntará por qué el cómic en los 90. O sea, deben haber muchísimos programas del cómic en los 90. Pero más que analizar todos estos cómics que salieron en los 90, en el programa de hoy quisiéramos contar las experiencias que nosotros tuvimos en los 90 con los cómics. O sea, nosotros somos bogotanos, para los que no saben, este cómic es de Colombia. Y en los 90, aquí en Colombia, hubo un auge de cómic impresionante. Uno de los primeros auges de los cómics fueron en los 80s, cuando llegaron toda la oleada de cómic mexicano. Y en los 90, aquí en Colombia, y en Bogotá y gran parte del territorio colombiano, empezó a llegar este mismo cómic mexicano, pero trayendo editoriales de Estados Unidos, de Europa, de muchos países. Entonces, esa es la experiencia que quisiéramos compartir con ustedes. Diego, ¿cuál fue su primer cómic? ¿Cuál fue el primer cómic que usted leyó? No tiene que ser en los 90, pero me gustaría saber cuál fue su primer cómic. Yo diría que está entre... Uy, es que era lo que yo le heredé a mi papá y a mis tíos, que eran los cómics de Calimán y los cómics de Memín Pingüín. Yo decía en esa época, pero creo que es Pinguín técnicamente, ¿no? Técnicamente es Pinguín. Es Pinguín, sí. Digamos que esos fueron los primeros cómics que leí, pero también tuve acceso a lo que era, pues, esos cómics pequeños de DC, o sea, lo que era Superman, Batman. De Novaro. Sí, exactamente. También pude leer varios cómics de eso que, repito, eran como herencia de lo que mis tíos y mi papá tenían en su haber. Es bastante interesante esto porque yo tengo la misma experiencia que usted. Mi tío Edgar, en su adolescencia fue un gran coleccionista de cómic y creo que era de muy fácil acceso a este tipo de historietas mexicanas. Él dice la leyenda que él tenía todos los números de Memín, porque para los que no saben, Memín es una historia que tiene conclusión. Son varios números, creo que son más de 100, más la revista Samurai, que era muy conocida en esa época, y la revista Calimán. Había otra, es que creo que Memín era Risas y Lágrimas, en este momento no lo recuerdo exactamente, o podía ser otra, pero eran como 4 títulos que eran muy conocidos aquí en Bogotá sobre todo. Y mi primera experiencia como cómic también fue una de estas historietas. Aparte
A mí me compraban cuando era pequeñito y todavía aún conservo una de estas revistas del Tío Rico. Tío Rico de Disney, que también era editorial Novaro. Ese fue mi primer cómic. Mijín, primer cómic. El primer cómic que llegó a mis manos, bueno, sería difícil decirlo, pero esos recuerdos me llevan a una colección que tenía mi papá de las revistas de Condorito, famosa y chilena Condorito. Era una colección que él tenía que realmente me gustaría hoy día saber cómo se hizo porque mi papá ya la tenía casi que abandonada dentro de una caja por allá debajo de la escalera. Pero yo recuerdo que existía esa colección y uno era muy pequeño. Yo me acuerdo que uno se la pasaba como mirando y cazando tesoros de los papás y esa era una colección que él tenía. No, realmente no me dan muchas ganas de leerla por la misma razón, pero definitivamente, aunque yo recuerdo estas grapas pequeñas yo recuerdo Editorial 5 o Editora 5, Mm. definitivamente lo que me empezó a marcar a mí fueron las comic strips que salían en el periódico los domingos, o bueno, a diario con la separata a todo color en el día domingo. Eso fue como lo que más me empezó a marcar a mí definitivamente y una cosa interesante era muchas de esas historias tenían continuidad, pero no era lo importante, sino que era vivir como esas pequeñas cápsulas de aventuras diarias. Oiga, es increíble como el impacto que ha tenido Condorito en Latinoamérica, siendo un cómic, sí, un cómic chileno, pero mis tíos también eran grandes coleccionistas de Condorito y habían ediciones de lujo. O sea, Condorito siempre se ha mantenido aquí en Colombia en continua rotación. O sea, creo que el periódico Cubo, aquí en Bogotá, todavía distribuye Condorito. Y hace poquito vi que estaba de aniversario y trajeron unas ediciones especiales bastante bonitas de Condorito. O sea, Condorito ha estado muy presente en toda la historia de lo que es el cómic aquí en Bogotá. Y hablando de las lecturas dominicales, que creo que aún así se llaman, recordemos que habían dos suplementos que en esa época el Mijín me hizo recordar que habían dos suplementos. En el tiempo me corregirán ustedes, en el tiempo eran las aventuras dominicales y en El Espectador Los Monos, creo que se llamaba. No, no recuerdo. Totalmente cierto. Pero en esa época lo que pasa es que en este momento estamos 2019, en septiembre. Esto se perdió, pero anteriormente literalmente eran una revista que venía con el periódico, tanto así que en el centro agrupaban este tipo de revistas y las vendían como un libro. Creo que Alejandro tiene una de estos libros agrupados. Me Sí, corregirá. yo tengo un tomo, lo que llamaríamos hoy un omnibus, pero, pero hecho con las separatas, incluso traen la publicidad, las portadas, todo, Oiga, y qué con una joya, portada de qué joya. cuero barata, y me encanta también como una impresión en el lomo en letra dorada Como una tesis, vienen literalmente impresos eh, tipo tesis. exactamente, sí. Oiga, mijín, le cuento que usted tiene ahí una joyita. ¿Recuerda de qué año es ese cómic o ese tomo? Ese tomo, a ver, ese tomo debe ser una edición setentera de las separatas de los monos del espectador y cayó en una de las cacerías por el centro de la ciudad hace unos, ¿qué? 15 años, algo así. ¿Setentera? Pensé que era más ochentera, pensé que era más moderna. O sea, literalmente una joya. Es una joya. Digamos que, ¿qué ocurre? Nosotros, pues tenemos, ya lo mencionamos, esas separatas de historietas y cómics, tanto latinoamericanos como europeos, como americanos, que empezaban a publicarse con los diarios de mayor circulación del país. Y pues, claro, como no nos daba la época y el avance cultural para tener como tomos de lujo o simplemente tomos recopilatorios como editados para tal fin. Entonces habían personas entusiastas, les llamo yo, que lo que hacían era hacer unas compilaciones, ellos mismos los empastaban, los metían con todo y sus portadas, con todas las publicidades y les ponen una bonita portada de cuero con letras doradas diciendo los monos año 78 a año 79.
Yo creo que si alguien se tomaba el trabajo de hacer eso, yo creo que tenían un público específico y yo creo que se vendían bien. Es que yo creo que esa es una de las soluciones que se encontró aquí en Colombia para la escasez de cómic que yo siento que siempre ha habido. Porque mientras en otro... Eso es bueno y eso es malo. Porque mientras en otros países pues tienen todas las editoriales, se publica todo, en el periódico sale Spider-Man y todo, nosotros nos nutrimos como con otro tipo de cómics. O sea, nosotros leíamos El Fantasma, nos llegaban, bueno, Calvin y Hobbes siempre ha sido como uno de los favoritos de aquí, digamos, de Colombia, de Latinoamérica. Pero también tuvimos acceso a Mafalda, a Kino, al Fantasma, a todos estos tipos de personajes o de referentes de lo que es la cultura en Latinoamérica y en Europa. Diego, de estas tiras dominicales, ¿recuerda cuál era su favorita? Yo creo que está Mafalda por un lado. No, todo lo de Quino siempre me pareció bastante increíble. Sobre todo lo que era la sátira social que hacía en la última página de las lecturas dominicales. Creo que eso sí, nunca lo olvidé. Y creo que todavía eso se hace. Yo creo que concuerdo demasiado con usted, porque si bien a mí Mafalda también me gusta, pero creo que la genialidad de Kino en realidad está en esas separatas dominicales. No sé cómo se llamará esa separata o algo así, pero era como esa página entera de Kino. A veces tenían unas como interacciones de muchísima gente, a veces era una sola viñeta grandísima donde pasaba de todo. Yo creo que mucha gente reconocerá a Kino por Mafalda, pero yo creo que su verdadera genialidad estaba en ese tipo de composiciones y crítica social de específica. Es que no sé cómo les digo, o sea, no sé cómo se llamará, si tendrá algún nombre en específico como ese, o eso será Kino No, específicamente. era Quino específicamente. Ese era el título, el subtítulo con el cual se presentaba pues la página. ¿Qué más? Calvin y Hobbes. O sea, eso es, a mí siempre me ha parecido que el arte del señor Schultz es una vaina supremamente, ¿no? Sí. Ah, Watterson, perdón. Ya, lo confundí con el de Peanuts, sí, con el de Rabanitos, que ese era otro tema con el cual ya Rabanitos. iba. No, pero también era bastante bonito. Yo me acuerdo que esos dos eran Sí, de mis favoritos. bueno, Calvin y Hobbes, sí. Y Rabanitos, sí, Peanuts, que en realidad era pues Charlie Brown. Y aquí literalmente se tradujo como Rabanitos, ¿no? Aquí no Ah, era ni sí. Snoopy ni nada de eso. Aquí era Rabanitos, no sé por qué. Yeah. Sí, digamos que esos. Y que otras tiras así de esas pequeñas, pues también me gustaba leer mucho El Fantasma. El fantasma, que no era una tira pequeña, era una página entera gigantesca. Ujú. Sí, es que era bastante completo esa separata. Y algo que hay Tenía que todo. contar es que el suplemento del espectador, la de los monos, tenía un tamaño más o menos de cómic, ¿cierto? Pero la separata de las aventuras dominicales era casi tamaño tabloide, era gigantesca. No sé si me estaré equivocando, ustedes me corregirán en ese punto. Sí, era grande, era grande. Y Sí, no teníamos era una el página entera de lo que era el fantasma. nacional. Ujú. ¿Recuerdan alguna diferencia entre la de los monos y la del tiempo? Es que según lo que yo estoy recuerdo, publicaban casi lo mismo. Una diferencia como tal. En este momento me parece que en las dos publicaban Calvin y Hobbes. Me parece que haber visto en las dos Mafalda, pero no tengo como algún específico de diferencial de los dos. No, me parece que, no sé, estoy algo Estamos hablando, para los que nos de la están realidad, escuchando, pero estamos hablando no de había uno memoria. que, Estamos hablando de memoria. Si nos equivocamos, nos corregirán por favor en comentarios o algo así, pero estamos hablando de memoria. no era, por ejemplo, los colores, No, sí, no, pero los dos estaban en color. Pero estaban en estoy color. hablando Ay, como... La idea que yo tengo es que, aunque no sé, yo no sé si eso es un enfoque muy familiar, muy político, lo que sea, en mi casa siempre se consumía el tiempo y no el espectador, entonces siempre era algo que la separata de las lecturas dominicales era la que yo consumía. Sin las embargo, me aventuras llamaba dominicales. las aventuras. Lo que más me llamaba la atención era que había un enfoque más clavado en el cómic americano. Yo siento que en los monos del espectador se publicaban cosas como más latinoamericanas e incluso como tiras cómicas como un poco más infantiles, por llamarlo de alguna forma. Otra cosa importante, claro, las aventuras no eran tabloides, sí eran grandes,
yo no sé, yo no reconozco mucho como los tamaños estándar de las publicaciones de periódico, pero era como medio folio, pues, de una hoja de periódico. En cambio, los monos eran una revista más pequeñita que casi que le cabía uno en la mano. La otra era casi el doble de tamaño. Y pues eso, esa es como la idea que yo tengo. Y lo que pasa es que empezar esa separata de las aventuras con el fantasma, en otro momento estuvo Tarzán. Entonces, pues, pucha, estábamos hablando de autores de categoría triple A. Y ya que me hizo recordar, en los monos se publicaba Disney. A mí me acuerdo que estaba el Pato Donald, estaba Mickey, estaban todas estas historias. Estoy recordándolo. Sí, por eso yo creo recordar también que los monos era un poco más infantil el enfoque, entre comillas, aunque Mm. para todo mundo esas separatas eran lo más infantil de este mundo. Razón por la cual como que uno no entendía esas críticas. Por ejemplo, Mafalda es lo más maduro que hay Y Calvin y Hobbes parecen hermanos. Exactamente, entonces, sí, qué grandes épocas, mijín. Y de verdad eso es, desde pequeñito, eso a uno lo va marcando hasta el punto al que llegamos hoy. Sí, y vea que no lo tenía contemplado, pero en este momento que llegó el tema de las separatas del periódico, claro que sí, siempre ha estado. Desafortunadamente, bueno, ahorita los medios impresos no tienen como el gran volumen que tenían anteriormente, pero pues literalmente olvidado que las aventuras pasaron a ser menos de media página con 3 tiras y ya, cuando anteriormente era un suplemento completo. Pero bueno, sigamos en los 90s. Se murió Superman. Empezó a llegar, o se empezó a publicar en México, la muerte de Superman, X-Men, varios cómics de Marvel, varios cómics de DC. Y empezaron a llegar esos cómics aquí a Colombia, de la mano de Editorial Beat. Diego, ¿recuerda cuál fue el primero de esos cómics como tal que usted leyó? De los de la editorial Beat. Sí. O pudo haber sido Eh, americano, no tiene que ser de Editorial Beat. Sí, digamos que el primer cómic que leí de esa tanda, yo creería que estaba Uncanny X-Men. ¿Mm? Específicamente la que ustedes llaman la vacancita, que si no estoy mal es la número 335, ¿no es? Oiga, pero eso es bastante moderno. Usted no leyó de esos tomos antiguos de Beat que venían en papel periódico. ¿Usted No, eso no tuve alcanzó a ningún leer nada de acceso. eso? No, nada de eso, nada de eso, nada de eso. De hecho, sí hubo como, por decirlo así, esa brecha entre lo que fue entre lo que fue pues lo que lo que estamos hablando ahorita de Calimán, las tiras Ujú. cómicas del periódico, a lo que ya fue el cómic moderno. El cómic Sí, moderno, sí. sí, exactamente, el cómic moderno como tal, que digamos que para mí yo creo que esa brecha se llenó con lo que estuvo en los demás medios, ¿no? Lo que fue televisión y demás. ¿Mm? Sí, igual, o sea, estamos hablando de casi yo diría que unos más de 5 años de Sí, diferencia entre un cómic y exactamente. otro. O sea, hubo una brecha ahí importante, en el Ujú. cómic. Sí, Eh, pero ese es en cuanto a lo personal. sí, a su Entonces yo no experiencia tuve personal, acceso, claramente. no tuve acceso a algún cómic de ese tipo. Digamos que sí hubo, como les dije, mis tíos coleccionaban también DC. Entonces ellos tuvieron par números de Batman, yo recuerdo mucho, ¿sí? También, pero que igual esos no estaban en papel periódico. O sea, esa experiencia sí no la tengo para nada. Es importante contar esto porque al mismo tiempo que se murió Superman, Batman se quedó paralítico y eso fue un boom publicitario gigantesco. Yo me acuerdo que cuando se murió Superman, hasta los noticieros aquí en Colombia lo reportaron, en todo el mundo empezó a llegar el cómic de la muerte de Superman en español casi al mismo tiempo que estaba pasando. Yo me acuerdo haber visto rotando eso y recuerdo con gran cariño, voy a contar una experiencia personal. La muerte de Superman fue uno de esos primeros tomos, perdón, que llegaron a mi mano. Y más que la muerte de Superman, fue el reino de los Supermanes. No se me olvidará nunca. Que empezaron a rotarse por el colegio.
Anteriormente, o sea, en los 90 aquí en Bogotá, la distribución de cómics era masiva. Y no teníamos que ir a tiendas especializadas para conseguir este tipo de material, sino que llegaban a las misceláneas y a las droguerías. Entonces usted podía salir de su casa y en la droguería de su casa, no sé si ahorita creo que ya no tanto, ya no hay como una separata de revistas, pero anteriormente las droguerías era donde se compraban los cómics. Y recuerdo Y es que muchísimo ver esa muerte de Superman, ver ese reino de los Supermanes, ver ¿cómo se llama? La caída del murciélago en tomos grandes de papel periódico. Y ni siquiera me acuerdo cuánto costaban. Diego me iba a sí, decir algo así. es que la función de lo que es conocido como el kiosco en México o en Brasil la cumplían las droguerías y las misceláneas como tal. Que sí había kioscos acá, digamos, quizás en el centro, ¿ah? Pero en los demás lugares de la ciudad, alrededor de la ciudad, lo que uno veía era pasaba por la droguería y veía uno las revistas ahí expuestas, presentadas en la vitrina. Entonces uno podía mirar como qué números y todo, entonces sí era como bastante. Uno podía ver, ¿no? Como que más o menos en qué andaba el asunto. Como que, miren, ahí está un cómic de Superman y uno de Batman y todo eso. Sí, lo que digo yo es que recuerdo mucho el boom mediático de la muerte de Superman, de Batman y todo esto, y salir a la calle y en las droguerías ver los cómics. O sea, lo que les digo, llegó muy rápido, muy pronto aquí ese tipo de cómic y pues obviamente todos queríamos saber y el impacto de ver que habían muchos Supermanes y todo eso era, yo creo que a mí me impactó muchísimo, muchísimo. Alejandro, ¿se acuerda de todo esto que estoy contando? Yo recuerdo haberlo visto como pasar, pero realmente estuve muy ajeno a todo este boom. Claro, me enteré, pero pues digamos que el tema de los cómics americanos todavía era algo que como que yo veía como eran como unos productos paralelos porque yo entendía que lo principal era las películas que habíamos visto pues en cine o en nuestras casas y si ahí no había sucedido entonces no era canon, aunque la palabra no la conociera en su momento, entonces era algo que no me interesaba del todo. Sí, sí recuerdo que, a ver, no recordaría cuál fue mi primer cómic americano como tal que haya leído, pero sí, ahí a modo de anécdota pequeña, recuerdo cuál fue como la primer cómic o historieta que leí y que le seguí una continuidad. Es un cómic, es una historieta colombiana que yo no sé, yo nunca me sentaba a compartir esa experiencia con nadie más porque ahorita me doy cuenta que es una falacia súper publicitaria, pero era lo que a mí me funcionaba. Y era la famosa revista o infamosa revista Dini de la compañía financiera Diners. Sí. Y era que yo no sé si ustedes la conocen. Además tenía, Yo trabajé tenía una ahí. más. Usted trabajó ahí y qué interesante. Sí, señor. Entonces, pero ¿en qué momento, señor Moreno? Fue uno de mis primeros trabajos como ilustrador. ¿Y todavía existía Dini? Claro. Perfecto. Yo no sé cómo describir a esta bola blanca con pelo amarillo, pero algo tenía. Además tenía un universo porque habían más personajes rondando por esas páginas. Sí, para los que no lo conozcan, la revista Dini era más como una, sí, era una revista como tal, pero tenía pasatiempos, tenía su historieta. Yo me acuerdo que publicaban como algunas páginas de otros cómics. Yo no me acuerdo si ahí fue, no, ahí fue donde publicaron algunas. Es que no recuerdo muy bien, pero me parece que en la revista Dini se publicaron algunas páginas del cómic de Gárgolas. Tenían como su cómic, su material propio y algún material como que adquirían ellos extranjero. Pero entonces, en Exactamente. conclusión, el único fiebre aquí he sido yo. No, Yo me ¿cierto? acuerdo que yo en esa época, oye, y en esa época yo recuerdo que pues nosotros estudiamos los tres juntos desde el bachillerato. En el colegio se empezaron a rotar muchísimo los cómics de los reinados de los Supermanes. Yo me acuerdo el reinado de los Supermanes y cómics de X-Men. ¿No llegó a sus manos ninguno de estos cómics? Yo en algún momento tuve algún cómic que hojeé y de hecho la experiencia que tuve más que lectura fue incluso pues como esa fascinación gráfica y yo lo que hacía sin pelos en la lengua era recortar páginas y hacer mis collages propios para adornar cuadernos.
pero sí, como tal, como que esos universos y esas historias y esos guiones no era lo que me llamaban la atención, sino era más como ese tema gráfico. Yo me acuerdo que el Mijín era gran coleccionista de la revista Nintendo. Yo me acuerdo que eso sí es algo que yo recuerdo muchísimo. Y pues obviamente son dos cosas paralelas, pero pues sí, gráficamente y todo este tipo de cosas, la revista Nintendo era muy atractiva también en esa época. Exactamente, entonces sí, era como esa fascinación visual y algo que usted menciona que es muy interesante y que además nos da esa fortuna y es que teníamos apoyo de nuestros papás, porque uno con 10 12 años pues nada de dinero, pero mi papá era el patrocinador de la revista Nintendo y pues qué felicidad cada vez que se publicaba y estar pendiente de esas publicaciones. Entonces, pues eso, es decir, todos estos factores externos es lo que hacen lo que somos ahorita, porque aunque mi hijín dice que usted es el único fiebre, pues simplemente tuvo como una aproximación más temprana, diría yo. Sí, bueno, esta fue la primera época de que yo recuerdo de cuando el cómic americano, o sea, el cómic de Marvel y DC empezó a llegar aquí a Colombia. No lo hemos dicho, pero no eran revistas sencillas, sino eran tomos. Tomos que traían tres, cuatro revistas de como dijimos, Batman, Superman, X-Men, me acuerdo muchísimo de X-Men. Después, como más o menos en el 97, 98, llegó la segunda oleada, que fue cuando empezaron a publicar revistas sueltas de X-Men, Spider-Man, Superman, todo esto sigue siendo de la mano de Beat. Mijín, ¿cuál fue el primer cómic que usted compró? No le puedo responder esa pregunta, ¿Por qué? porque fueron dos. No hay, Porque no no hay quiero. uno sin el otro. A ver, para contar esta historia, yo tengo que contar cuál fue el primer cómic que tuve para mi colección personal, que coincidencialmente no fue el primer que compré. Y es que yo tengo, bueno, yo crecí con un familiar, con un primo que tiene unos 3 años más que yo, y también como que vivimos muchas cosas en paralelo, pero él, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, no sé cómo llegó a sus manos, pero él resultó con un cómic de X-Men. Recuerdo que él lo tenía dentro de sus cosas y además como él iba un par de años adelante mío, entonces yo siempre como que tenía esa admiración, esa fascinación por sus hobbies y todo. Y yo me acuerdo que yo lo vi, le pegué una ojeada y después lo volví es decir, muy seguido se lo pedía prestado para mirarlo, para apreciar el color, para apreciar el dibujo. Era en un cómic en inglés. En ese momento yo ya pues tenía una noción y como que releía sus páginas y digamos que era un cómic que hacía parte de una saga con unos personajes que no conocía. Además, yo sabía que hacía parte del universo de X-Men, pero era un personaje que no conocía. Hasta que llegó el momento en el que él me dijo, ¿sabe qué? Cójalo, se lo regalo, tal vez va a ser algo para usted. Y sí, señor, ese fue el primer cómic de mi colección. Ese es, no sé, el número como 18 o algo así. Recuerdo que tenía una portada muy llamativa en la que estaba X-Man contra Holocaust, Ah, esas de este, Steve Scrolls. Steve Scrooge. Y eso era una época previa a Onslaught. De Perfecto. hecho, se estaban cimentando las bases de ese crossover. Y ya en ese momento, cuando yo me di cuenta que eso me gustaba y que iba a ser parte pues de un gusto adquirido y una fascinación impresionante, y cuando ya empezamos con esta nueva oleada de los cómics de la mexicana Grupo Editorial Beat, además, yo me di cuenta que empezaban a llegar estas grapas, como le dicen en España, estos números sueltos, pero como con una mejor impresión, una mejor calidad del papel que lo que se veía en Estados Unidos. Yo me acuerdo encontrarme con dos cosas. Uno, un cómic de X-Men, del Uncanny X-Men, del que nos acabó de spoilear hace unos minutos Diego. Era lo más parecido que yo encontraba a la serie animada, porque en la portada estaban como todos los personajes, parecía como un intro impreso en una portada y el arte impresionantemente pues espectacular.
Ya después logré Un momentico, concluir. ahí sí me gustaría hacer una pausita para contar algo, que en esa misma época que llegó la segunda oleada del cómic, en televisión teníamos la serie de los 90 de los X-Men, que yo me acuerdo que tanto en todo el mundo, eso fue un boom increíble, o sea, eran personajes completamente desconocidos, pero la serie pegó, pero con toda. Al mismo tiempo teníamos Spider-Man, al mismo tiempo teníamos la serie animada de Batman, al mismo tiempo teníamos la serie animada de Superman. Fue una época como bastante interesante de lo que fue ese resurgir de esas propiedades de cómic, de estos personajes de cómic a la televisión. Y era interesante poder ver, obviamente en los 80s, a principios de los 90, los super amigos, todo este tipo de personajes estaban ahí presentes. Pero como en esta misma época, 96 o algo así, el boom de lo que fue Marvel en televisión fue increíble. La serie de Hulk, la serie de Spider-Man, la serie de X-Men eran imperdibles. Y tanto por ese lado como por el otro lado, la serie de Batman, el clásico de Bruce Timm y Paul Dini, teníamos la serie de Superman que también me gustaba mucho, ya teníamos como acceso a la televisión por cable, ya teníamos acceso a Cartoon Network y todo esto, consumir este tipo de material era muy fácil. Y pues como dice Alejandro, ya empezó a llegar la revistilla, la grapa, y empezar a ver estos mismos personajes que veíamos en televisión impresos era bastante interesante. Continúe, mijín, qué pena interrumpirlo, pero quería hacer el contexto. Tranquilo, pero eso era importante. Sí. Y entonces, además, había un feeling como muy, muy diferente en esta revista, pues ustedes deben conocer al gran Joe Madureira. Yo creo que eso merece un podcast aparte. Pero entonces algo pues de lo que más me llamó la atención era ver ese estilo no tan comiquero americano, que pues yo, o sea, veníamos de ver todos estos eventos de DC Comics, de Superman, de Linterna Verde, etcétera, pero era algo como muy más simplificado, como con No, y unos... aparte, tengo que volver a interrumpirlo, mijín, porque también llegó el boom de todo lo que era el anime, de todo lo que era el manga, A eso quería llegar. y llegó Madureira y le pegó por ambos lados y knockout, nos enamoró, pero por completo. Perdidamente. Y es que era eso, era no, no quiero confundir con simple, sino que él lo Estilizado se presenta dice, mijín. era mucho más estilizado, los colores mucho más vibrantes, como en tonos como más apastelados. Era algo muy parecido es decir, era una influencia súper directa del anime, por un lado, y por otro lado, el que completa este binomio es Spawn, y es también, recuerdo estar al frente de mi boceador de cómics preferido, no recuerdo exactamente en cuál fue, yo creo que fue un kiosco de revistas, y ver una portada de un cómic que era totalmente opuesto a lo que estamos hablando, no era la espectacularidad de los superhéroes, de lo épico, de los nombres conocidos, sino que era algo más oscuro, precisamente. Eso se notaba tanto en el contenido como en el mismo arte gráfico. Esa cantidad de líneas, de colores, de detalles que hacían, no sé, se veía como muy barroca ese estilo gráfico. Y además darme cuenta que había una vertiente comiquera que después nos dimos, pues después conocimos como los antihéroes. Ver sangre, ver violencia, pues era algo impresionante y que realmente generaba como un nuevo vistazo y como un nuevo renacer para esa afición a los superhéroes que llevábamos desde que éramos pequeños. Listo, pero déjeme a Spawn ahí quietico en remojo. Ya es importante más adelante hablar de eso. Diego, ¿recuerda cuál fue el primer cómic que usted compró? Sí, si me está pidiendo que dejemos el tema de Spawn en rojo, entonces como que me va a tocar para hacer esa pregunta porque precisamente mi respuesta tiene mucho que ver con eso. Adelante, por favor. Como usted lo dijo muy bien, pues en el colegio hubo mucha rotación de cómics.
¿sí? Entonces, pues sí, estaba lo de X-Men, estaba pues lo de Superman, que eso sí no llegó a mis manos. Interesante que haya llegado a las suyas, pero a las de nosotros no, porque no tengo recuerdo de eso. Lo de leer un cómic con páginas con papel en papel periódico. Pero sí hay algo que sí tuve la oportunidad como de seguir leyendo así como periódicamente e irme adentrando en la historia fue precisamente Spawn. ¿Mm? O sea, antes que X-Men, antes que todos estos No, Spawn. estoy hablando, es que esos los leía, pero como números, por decirlo así, no continuos, ¿sí me hago Ok, entender? sí, no, sí, sí. Sí, como cada uno por su lado. Esporádicamente leía X-Men, Spider-Man, todo ese tipo de Exactamente, cómics, pero sí, continuamente Spawn. pero con Spawn sí tuve la oportunidad de ir leyendo como toda la historia, como iba transcurriendo y todo. Y todo eso llevó precisamente a que el primer cómic que compré fue el número 50 de Spawn. Lo recuerdo bastante bien pues porque la portada pues o sea, si no estoy mal es la misma como del primer número, o sea, dibujada por McFarlane, sí, pero pues ya con los cambios que tuvo Spawn en su traje y demás. Sí, es bastante interesante porque fue bastante adelante en el tema porque Spawn llegó desde el número 1 aquí a Bogotá. Y Y yo tuve aparte la de eso, oportunidad de también leer tengo eso. que decir que obviamente estamos hablando de nuestra perspectiva personal, pues porque obviamente yo me acuerdo que en la ruta en la que yo iba para el colegio, había gente que era archifanática de los cómics de los Simpson. Digamos, yo nunca, creo que ni siquiera he leído un cómic de los Simpson completo. Pero los libros, habían libros, me acuerdo el manual para la vida de Bart Simpson, los cómics de los Simpson y todo, fue otra época que fue el boom de los Simpson también aquí pues puedo hablar en Bogotá obviamente, pero pues creo que en toda Colombia y Latinoamérica los Simpson también eran un hit y los cómics de los Simpson se rotaban muchísimo. Ese libro de la guía para la vida de los Simpsons, inclusive yo lo tengo, siempre me pareció bastante interesante Y porque no lo cuenta como un cómic, o sea, fue eh, bastante comiquero. sí, es bastante comiquero, pero yo iba por el lado que es una edición española. Ah, sí, no sabía. Sí, sí, y yo siempre lo he leído de esa forma. Ve, Yo no y sé ese si cómic existe ha una versión tenido latina. cualquier cantidad de reimpresiones. ¿Y las reimpresiones que llegan también son de España? No sé, o sea, la que yo tengo es de España también. Y eso que yo la adquirí mucho tiempo después de lo que yo la leí en el colegio. Entonces sí son españolas. Y son español, sí, es española, entonces me parece como muy chistoso eso. Pero en sí también como comparto esa misma no experiencia de no haber tenido la oportunidad de leer cómics de los Simpsons. O sea, no tengo como para nada una imagen mental al respecto. Entonces, sí, el primer cómic que compré fue Spawn, el número 50, de ahí adquirí otros más. Y pues bueno, mi poder adquisitivo no ha sido mucho, pero ya después cuando ya obtuve mi poder adquisitivo, entonces ya me centré más bien en videojuegos que en cómics. Su primer adquisitivo, comprarse un Nintendo 64. Exactamente, sí. Bueno, Nintendo 64 y una mano de juegos y bueno, y eso desencadenó otras cosas. bueno, algo importante que me parece chévere recalcar en este punto o comentar en este punto es que en esa misma época que estamos hablando de 97, 98, que empezaron a llegar toda esta oleada de cómic revista, Grapa, aquí a Latino. Bueno, hablamos de Bogotá, voy a hablar de Bogotá, pues porque somos bogotanos y estamos contando nuestra experiencia en Bogotá. Empezaron a llegar por ese mismo submundo una serie de grapas en papel periódico españolas de Editorial Forum a un precio muchísimo más económico, pero también con unos títulos completamente extraños. Yo me acuerdo que uno miraba como el cool era el de Bit y el FOA, el FO era el de Forum. Y sin embargo, Forum también trajo cosas aquí bastante interesantes. Lo primero que vi, perdón, qué pena ahí, sí, Forum tenía pues también sus titulares con Masacre y demás, ¿cierto? Exactamente. Sí, o sea, lo primero de Deadpool fue precisamente de Forum, sí, no recuerdo haber visto algo de Beat sobre Deadpool. Entonces como que también tenían sus títulos exclusivos. No, y otra cosa que es importante, ya en esta época, y igual yo creo que eso ha sido desde siempre, pero pues el centro de Bogotá siempre ha sido como la cuna o en una época me imagino que fue la cuna del cómic aquí en Bogotá. Tanto conseguir material antiguo como material americano.
Los primeros cómics americanos que se consiguieron o que yo vi eran comprados directamente en el centro, en librerías como tal. No sé cómo llegaba este material a las librerías, no sé si de pronto había gente que los traía de América y los vendían a un precio menor, no sé si de pronto ellos importaban, no sé. Pero ya desde que yo pues empecé a coleccionar cómics o empecé a tener conocimiento del cómic como tal, ya se rotaban ediciones americanas que eran adquiridas en el centro. Antes, de hecho, inclusive de que llegaran los cómics de Beat a mis manos, ya veía a la par de la muerte de Superman, llegaron a mis manos también unos números de la caída del murciélago. Americanas. Yo Yo quiero creo que se hacer una rotaba precisión. muchísimo ese tipo de material. Decía Alejandro, Sí, yo quiero hacer una precisión y es que, porque bueno, en un rato vamos a hablar de cómo está la escena del cómic actualmente, pero cuando nosotros hablamos de ese boom de los cómics, pues sobre todo americanos en Colombia en los noventas, pues es muy relativo, digamos que era fácil encontrar un cómic, pero no era una distribución tan amplia oficialmente hablando, porque encontrábamos todas estas publicaciones, ya más que todo Grupo Editorial Beat y Comics Forum, pues en supermercados, en droguerías, en kioscos, como lo hemos dejado claro, pero también era muy específico eso que se publicaba porque ya teníamos que esperar mucho para ver algo de Image Comics, Dark Horse no se veía casi nada, todo era como ese estallido americano. Tal vez la ventaja que tenía Forum era que publicaba cosas como más al día, digamos que como Beat pues cuidaba más sus ediciones, se demoraban un par de años más tanto para publicarse allá en México como para llegar aquí en Colombia. Y por otro lado, pues no habían tiendas especializadas como tal. Estas tiendas que nosotros encontrábamos en el centro eran el 90% cómics usados. Claro, algunos llegaban en un estado bastante bueno, incluso con su bolsita, etcétera, pero, pero para hacerlo teníamos que hacer como unos recorridos y unas pesquisas súper específicas donde ya sabemos que podíamos encontrar cosas como ya muy especializadas en cuanto a cómic. Entonces, ese tema de los cómics, claro, lo que pasa es que ahorita ya uno en cualquier papelería o cadena de supermercados uno puede encontrar muchísimas cosas en diferentes formatos, pero en su momento, para los que, para los que teníamos esa afición, teníamos que ir y buscarlos, que no era tan fácil. También recuerdo que estos primeros cómics que empezamos a adquirir costaban lo que sería hoy en día como $1, menos, lo mijín. cual sí, pero digamos que era como el promedio entre las ediciones buenas y entre las ediciones un poco más baratas. Pero pues pensándolo en este momento tampoco era tan barato. Pero señor Moreno, usted no nos contó cuál fue su primer cómic. Bueno, mijín, muchas gracias por preguntar, porque yo pues no les había contado mi experiencia personal. Eh, en esa misma época, aparte de todo lo que ya dijimos, material audiovisual, series de televisión, cómics impresos, ediciones especiales. Hoy estamos hablando de un boom en Bogotá, pero en realidad fue un mini boom. Simplemente fue pasar de no haber nada a ver cómics. No fue el gran boom que llegaran todos los cómics, no, eran cinco números, cinco títulos, seis títulos máximo. Yo creo que no pasaban de 10 los títulos que llegaban aquí a Bogotá. Y como decíamos, en el centro se conseguía mucho material, pero era un material muy disperso. O sea, no había la posibilidad de seguir una serie, de encontrar dos números seguidos, ningún de estos tipos de cosas. Pero bueno, ya se podía adquirir cómic. El primer cómic que yo compré fue un cómic de una editorial que ya no existe y solo existió en esa época, que llamaba Amalgam. Y mi primer cómic fue Speed Demon. Y precisamente ni siquiera fue por un gusto específico en ese cómic. Fue porque en el colegio nos pusieron una tarea de hacer un dibujo y teníamos que traer como una imagen que fuera impresionante. Eso fue, me acuerdo que sí se describió. Teníamos que traer algo para dibujar y fuera algo difícil. Y la solución más sencilla para mí fue adquirir un cómic. Porque era en ese momento donde veía ese tipo de gráfica que no se veía en otra parte. Mi primer cómic comprado como tal fue Speed Demon, valió 2.000 pesos.
Y el Qué primer cómic bueno. que ahorré para comprar, ya después de este gusto por el cómic, yo siempre he sido lector de cómics, pero no, era también lector esporádico, me gustaban mucho cuando, yo me acuerdo que teníamos un amigo, Abraham, saludos Abraham, él sí era muy fanático, aunque él decía que no era fiebre, digamos que era fanático. Él fue el primero que compró los cómics de la muerte de Superman. Es que, y desafortunadamente, en este momento no puedo recordar qué saga de los X-Men sería. Yo me acuerdo que llegaban ediciones especiales de X-Men, pero no puedo recordar qué cómics eran de X-Men. Yo, por más que le echo cabeza, no puedo recordar. Pero yo me acuerdo que leía cómics de X-Men, leía cómics de Superman. Ya el segundo boom. Recordemos que la edición que hablaba Alejandro de esta Uncanny X-Men 335 de Madureira fue el número 2 de X-Men que llegó aquí a Bogotá. Entonces fue como este resurgir de cómics. Me acuerdo que en esa misma época empezaron a llegar las grapas y ediciones especiales de Beat en un material como más bonito, más refinado. Empezaron a llegar ediciones especiales de Linterna Verde, de Superman, más que todo de DC. Y el primer cómic que ahorré para comprar fue el de Linterna Verde contra Silver Surfer y uno de Titanes de Adam Warren. Entonces yo me acuerdo que ahorré de las 11 muchísimo para comprarlos. Y yo me acuerdo que, bueno, teníamos que hablar de los puntos específicos. En Villaluz, en Bogotá, en Villaluz habían muchísimas tiendas de revistas. Ya estamos saliéndonos un poquito del contexto de las droguerías. Empezaron a haber, o siempre han habido, como tiendas de revistas de manualidades. También ahí vendían porno, todo tipo de cosas. Pero en esos puntos específicos se empezó a conseguir muchísimo cómic. Esa fue como mi primera experiencia de cómic que compré ahorrando. Compañeros, creo que es tiempo para hacer una pausita. No sé si les gustaría escuchar una canción. Entonces, no sé, Alejandro, Diego, una canción. Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué se estaba escuchando en ese momento? ¿Y qué se estaba escuchando en ese momento? Yo lo tengo clarísimo que se estaba escuchando en ese momento. Esta es una de las rolas, como dicen por ahí, que se escuchaban mucho en esa época. El video es bastante interesante porque pues fue hecho producido, sí, por el señor Todd McFarlane. Y es Do the Evolution de la banda estadounidense Pearl Jam. Oiga, que éramos jóvenes e ilusos que pensábamos que de verdad íbamos a poder poner música en el podcast. Qué jóvenes e ilusos éramos, compañeros. Pues yo no sé, pero yo estuve en en la emisora del colegio y, y creo que soy una rocola andante. Por favor, no me juzguen, vuelvo a decirlo. Pero sí, por favor, escuchen la canción, sí, por su cuenta, los que nos están escuchando, pónganla ahí de fondo o en sus celulares, vale la pena, o hagan una pausa en este video y vean el video de esa canción, que también es una joya así súper importantísima en lo que fue pues la década de los 90. Oiga, aquí retomando un poquito lo que hablábamos en esa conversación o en esa primera parte del podcast, yo tengo que decir que o sea, escuché el audio varias veces como para organizar ideas y pude encontrar cuál fue el primer cómic de X-Men que yo leí. Y les puedo decir que fue el primer tomo de Desde las cenizas de X-Men. Como decía, oiga, yo leía un cómic de X-Men, no me acordé cuál era, me puse a echarle muchísima cabeza y fue el primer tomo Desde las cenizas de X-Men que salió en 1995, dibujado por Paul Smith. Y ese cómic cuenta nada más ni nada menos, ya me acuerdo por qué me impresionó tanto, que cuenta la historia de cuando Storm le quitó el liderazgo se me fue el nombre, a Calypso, Calypso o Calypso, bueno, no me acuerdo. Sí, Calypso. Entonces ahí es cuando vemos a Storm cuando se pone el mullet. También cuenta ese tomo, esa aventura del matrimonio de Wolverine en Japón, que es donde pelea contra Silver Samurai. Entonces pues nada, obviamente quedé impactado cuando lo leí. Y de hecho, otra cosa que les quería compartir es que esas historias fueron adaptadas a la serie de televisión. Entonces era un poquito lo que hablábamos en esa época, que
como que teníamos los cómics y estábamos viendo lo mismo que estaba pasando en la serie animada. Aunque estos cómics eran de los 70s, creo que son de los 70s, 80s, pues nada, llegaron a nuestras manos en los 90s y pues como ya les dije, estábamos viendo lo que estaba siendo animado en televisión. Tengo Precisamente, varios... Ah, señor, por favor. no, precisamente ahí empatando con su anécdota, yo también aproveché este lapso de 7 años para ir a mi biblioteca y buscar el primer cómic que obtuve, gracias a mi primo que me influenció de esta manera tan hermosa, y es un cómic de X-Men, el número 17, julio del 96, y como no, proviene de la librería francesa. Entonces, pues ya sabemos que esa librería prácticamente fue la que nos abrió los ojos al cómic americano, pues original, desde allá hacia nuestras manos, sin tener que buscar intermediarios. Vea que otro dato interesante que hablamos en la primera parte de la conversación, que le tengo que decir aquí al señor Diego Reyes, es que no está equivocado, está en todo lo correcto, porque Memín Pinguín también es conocido como Memín Pingüín. Entonces como que en las diferentes partes, en las diferentes adaptaciones se hizo el cambio del nombre. Entonces por eso teníamos en la cabeza esta parte de Memín Pinguín, Memín Pingüín, y era como que, ¿cómo es que se llama? ¿Estoy equivocado? ¿Estoy algo así? No, se llama de las dos maneras. Que es bien interesante, que estuve investigando un poquito sobre Memín y me sorprendió. O sea, es una historia apta para una película, porque desde 1943 está publicando Memín y son aproximadamente 372 capítulos. Aquí lo interesante es que Memín es una historia cíclica. Entonces, cuando se acabó el número 372, o cuando salió el número 372, lo que hicieron fue que, al mejor estilo de la cancelación de X-Men, reimprimieron el número 1 como el número 373. Entonces se siguió publicando Memín. Llegó hasta más de los 1000 números con reimpresiones de los primeros números. Entonces eso es bien interesante. Sí, es que precisamente en cuanto al nombre de Memín Pinguín o Pingüín, pues sí, yo siempre crecí llamándolo de esa forma, Pingüín. No sé si la U efectivamente tenía la diéresis en los títulos que nos llegaron acá, pero fue después en Los Simpson precisamente que Homero hace una referencia y le dice Memín Pinguín, y yo vine a ver ese capítulo pues mucho después y yo como que, oh por Dios, viví toda la vida engañado, era Pinguín. Pero pues si uno habla con los tíos de uno, con mi papá también que seguía dicha historia, él no va a decir Pinguín para nada, o sea, es Pingüín y punto. Pero pues efectivamente entonces las dos formas de su nombre eran las acertadas. Algo que quería mencionarles, así como ustedes estuvieron haciendo su pequeña investigación ahí como para verificar, yo también hice la mía. Y es que recordando como el primer número de Beat que yo había leído, recordé, así como que uno está durmiendo y se sueña con eso y se levanta y dice, por Dios, ya lo recordé. Es que odio a Michael Jackson. Sí, algo así, odio a Michael Jackson, sí. Es que el primer número de la editorial Beat que yo leí fue de Batman, de la serie de Contagio, que era exactamente el número 11. Y lo recuerdo muy bien porque tiene esta portada de Robin como con unos espíritus, unos fantasmas saliendo de su ser. Y pues recordé eso y entonces pues me puse a investigar y todo y di con la sorpresa que pues Beat tenía esta tendencia y ustedes pues me podrán dar como más luces al respecto, de pues como bien sabemos pues los héroes cada uno tenía como sus ediciones y todo, pues estaban las historias de Batman y pues a partir de Batman pues salían otras como bueno... Batman Detective Comics, o bueno, en fin, cada uno tenía sus ediciones. Entonces sí me costó un poquito encontrar esta historia, es porque originalmente en Estados Unidos era del cómic de Robin, sí era el número 28 de cómic de Robin. Entonces pues sacar a Batman número 200, estaba como 252 en la numeración de Beat, pero tenía el título de Batman. Entonces para mí siempre fue un cómic de Batman cuando no, originalmente era un cómic de Robin. Y pues ya al adentrarme a mirar qué era lo que había sucedido, no, pues oh sorpresa, el cómic era dibujado por otro favorito de la casa, por Wieringo, Mike Wieringo.
Alma Bendita, ¿no? Entonces ese número yo recuerdo mucho haberlo leído y pues era el último número de esa saga de Contagio. Entonces yo creo que llegó esa revista a mis manos porque algún tío la compró como, ay, es el último número de la saga, entonces vamos a ver en qué concluyó, y fue la primera que llegó a mis manos, pero sí, me costó un poquito de trabajo porque Vida hacía eso, como que se tomaba esas libertades de tomar un número de Robin y ponerle el título de Batman, ¿no? En la portada. Y lo mismo pasaba, por ejemplo, con, bueno, otros, por ejemplo, X Factor, creo que igual lo llamaban X-Men, le ponían el titular de X-Men y todo eso, ¿no? Sí, de hecho lo que iba a decir yo es que lo que usted dice es bien interesante, y yo ya empecé con mi muletilla, porque lo que es interesante es interesante. Beat realmente de Marvel tenía solo 3 cabeceras, que era X-Men, Avengers y Spider-Man. Y dentro de Avengers publicaba Iron Man, Hulk, todo lo que tenía que publicar. Dentro de X-Men estaba toda la familia mutante, y dentro de Spider-Man lo que cupiera. Obviamente también los títulos de Spider-Man son muchísimos. Peter Parker, Amazing Spider-Man, todo iba publicado. Y dentro de DC, pues tenía 2 cabeceras, que era Superman Presenta y Batman. Entonces no es nada raro que un número de Robin haya salido en la cabecera de Batman. Y de hecho vea que yo también me puse en la tarea de investigar cuál fue ese primer cómic que leí en inglés, o ese primer cómic que leí, no, ese primer cómic que vi en inglés de Batman. Bueno, el primer cómic que yo alguna vez tuve en mis manos en inglés fue un cómic de Batman, y lo tenía pero grabado en la cabeza, y la portada la tenía clarísima, porque me acuerdo que me impresionó muchísimo. Y ese cómic fue el número 12 de Nightfall, la caída del murciélago, como se tituló aquí. Y es bien importante porque tiene una de esas portadas de Kelly Jones, y es el número inmediatamente anterior de que Bane le parte la columna. Entonces la portada es ese trabajo, pues los que conocen el trabajo de Kelly Jones, hace unas figuras súper grandes, músculos sobre músculos, no sé qué. Pero el interior era de Graham Nolan, otro gran conocido de la casa. Y pues nada, aquí vemos las consecuencias de la ruptura de la columna. Y por eso les digo, esa portada la tengo grabada, y me acuerdo muchísimo que ese fue el primer cómic que yo alcancé a ver en inglés en papel periódico. Entonces, eso es bien interesante. Compañeros, en la primera parte del audio hablamos como largo y tendido de las aventuras dominicales y de los monos. Y de hecho, yo hago una afirmación que en este momento me tengo que retractar por completo. Que dije que en los dos se publicaban lo mismo. ¿Cómo estaba yo equivocado? Me puse a investigar, primero que todo, cómo eran estas publicaciones de los monos, que habían salido, todo eso. Y pues tengo aquí información importante. Tengo aquí el dato duro. Cuéntanos, dale. Nos Tengo gusta. aquí el dato duro de lo Sin que se albur, publicaba. Nos gusta el dato duro. Nos gusta el dato duro de lo que se publicaba. Primero que todo, las aventuras dominicales aparecieron aproximadamente en 1991, porque no hay un dato exacto de en qué época, en qué fecha aparecieron exactamente. Y era un formato de 30 por 35 de 6 hojas, en los cuales publicaban El Fantasma, Mafalda, Calvin y Hobbes. Bueno, publicaron muchos títulos, pero estos eran como las cabeceras de la publicación. Olafo, Carlitos. ¿Carlitos era Charlie Brown? Me imagino que Carlitos era Charlie Brown. Peanuts, sí. Rabanito, sí. Pepita. En algún momento se llegó a publicar Tortugas Ninja en las aventuras dominicales, lo cual eso yo nunca lo vi, pero está la data que se publicó. Justo y Franco, Diógenes, uy, cómo odiaba a Diógenes. Y Atila, que Atila sí nunca, no supe cuál era. Y en los monos, que también es interesante. Atila el 1, mijín. Atila el 1, que no sé cuál es, realmente en este momento no recuerdo cuál era. El rey de los unos, pues estos guerreros que recuerdo que era un personaje que tenía como una coleta encima de su cabeza, muy a lo Mortal Kombat. Pero mijín, ya después lo recordará. ¿Este era tipo fantasma? O sea, ¿era cómic o era cartoon? No, era cartoon, sí. Era No como Olafo. Yo creo que Olafo inspiró. Sí. Y era la sombra de Olafo, por decirlo de alguna forma, porque Olafo a mí me parece que fue mucho más popular que Atila. Olafo, Haggard de Horrible, que se llama en inglés. Haggard de Horrible, ajá. Es usted. No, es horrible, no amargado. Bueno, me corregirá aquí el filólogo.
Sí, pues ya, para gustos colores, de pronto ese Horrible era algo físico de personalidad, pero pues acá se le decidió llamar el amargado, y de por sí yo no sé si era tan amargado en las tiras cómicas, No. pero cierto que no. No, yo le puedo decir que era un gran padre. De hecho, yo les puedo decir que una de mis como andadurías o de mis aventuras que tenía, más que todo, no sé si ustedes recuerdan, de hecho no sé si todavía existe, creo que ya no, una librería que quedaba al lado o enfrente del Panamericana la 72 que se llamaba La Gran Manzana. Muy grande, vendían libros de segunda, cómics, útiles escolares. Ahí yo conseguí muchísimos libros de arte y conseguí una buena colección de estos cómics de Olafo el Amargado de la editorial Oveja Negra. O sea, eran publicaciones nacionales. Gran librería. Yo también tengo recuerdos bastante apreciados de ese lugar en el que yo también he comprado incluso CDs de música a muy buen precio. Claro, recuerdo que de ahí viene el Psycho Circus, si no estoy mal. Sí, señor. Sí, señor. Dato duro, dato duro. Bueno, A y los propósito, monos... a propósito de... Ay, sí, mijín, perdón, qué pena que usted No, a estaba hablando. propósito, cuéntame, por favor. No, que quería hacer antes ese comentario pequeño, antes de seguir con la revisión de los títulos que se publicaban ya en los monos, que nosotros mencionamos, pues hablando de lugares, nosotros mencionamos mucho la palabra droguería y pues es válido confirmar que son farmacias, ¿no? Las droguerías acá en nuestro país, o pues bueno, en esta región de nuestro país, pues es el nombre común que utilizamos para llamar a las farmacias, ¿no? Entonces, para nuestros oyentes de otros lados, pues no vayan a pensar que no solo se conseguían cómics en esos lugares, sino otras cosas por debajo de la ley. No, simplemente es la forma con la cual llamamos a las farmacias, ¿no? Bueno, eso era bien importante traerlo a colación. Bueno, los monos dice que empezó la publicación. Es que hay como dos partes de los monos. Desde 1981 hubo como una primera publicación hasta 1993 y de 1993 hasta más o menos el año 2000, que fue cuando se acabó la publicación. Llegó más o menos a los 500 números. Esta publicaba más que todo contenido de Disney. Entonces, publicaba Donald, Condorito, Garfield, Winnie Pooh. Hay un cómic que se llama Inside Woody Allen. Extrañísimo. No Popeye. conozco a Woody Allen, pero ni idea del cómic. Bueno, Popeye, los Picapiedra, Fernand me acuerdo muchísimo. Don Abundio, los Muppets, Spider-Man en los monos, por favor. Y obviamente el famoso Mickey Mouse. Y de hecho esta revista se caracterizó muchísimo porque era pues el editor de la revista de los monos era Jorge Peña. También creo que fue director de la parte de diseño gráfico de la Nacional. En la publicación de los monos sí se publicó muchísimo cómic nacional. Inclusive el mismo Jorge Peña tenía como un título, un personaje que se llamaba Macu, que era como una especie de Tarzán, pero pues ahí, como les digo, hubieron como muchísimos artistas colombianos fueron publicados en esta revista de los monos. Entonces me desmiento a mí mismo lo que dije que las dos publicaban lo mismo, claramente las dos tenían personajes muy diferentes. Yo quiero hacer ahí una pequeña inserción y es que acerca de la experiencia de las tiras cómicas, porque finalmente ustedes que están escuchando este programa van a concluir que realmente era la forma como prácticamente más económica o casi que gratis si en su casa compraban la prensa o la prensa que se prestaba o que uno se encontraba en un puesto del transporte público. Entonces en nuestro especial que vamos a tener en el siguiente episodio vamos a hablar mucho de cómo es esa percepción de las tiras cómicas, cómo llegaban a nuestras manos y un poquito de la experiencia de las famosas farmacias y otros lugares como zapaterías, como así que zapaterías, pero aquí el señor Bernardo Rincón nos va a contar más de esa experiencia. Sí, señor. Oiga, Diego, ¿usted puede creer que al año se venden o se publican más de 1.369 millones de tiras de Condorito? Aún, o sea, es que es un estandarte latinoamericano, ¿no? Yo creo que lo que mueve Condorito no solo aquí, sino en toda Latinoamérica, e inclusive sería interesante mirar si llegó a ser traducido a algún otro idioma, pero esos números dan para que perfectamente sí lo sea. Pues sí, señor, le tengo que decir que Condorito se publica hasta en Japón.
Y de hecho, wow. le puedo decir que Condorito San. Sí, señor. Y le puedo decir también que en esa época hablamos de que Condorito estaba teniendo distribución nacional y hasta hoy en día, que lo estamos grabando en el 2025, el periódico Cubo sigue publicando Condorito. Entonces es interesante que entre Colombia, México y Ecuador se venden más de 14 millones de ejemplares anuales de Condorito. No, y es que también, pues ahorita que usted mencionaba tiras cómicas legendarias como Lafo, como Pepita, que también la recordé, que aún siguen saliendo en periódicos a lo largo del mundo, ¿no? Y estamos hablando de historias que originalmente fueron publicadas y muy interesante como precisamente el caso particular de Olafo y de Pepita, cuyos creadores pues fallecieron, ¿eh? Pero igual sus hijos fueron los que retomaron o siguieron más bien como el legado de sus padres, porque es como exactamente el mismo caso, ¿eh? Pues obviamente por el lado de Olafo lo que hizo el hijo fue contratar a otros artistas para que siguieran la tira cómica. Por el lado de Pepita, Blondie, ¿no? El hijo retomó lo que había hecho el papá. Y, no, perdón, estoy equivocado. Es en Pepita donde el hijo contrata a otros artistas para seguir la tira cómica. En Olafo sí, el hijo de Dick Brown, que es Chris Brown, es el que lleva la historia o sigue la historia de su padre hasta hace 2 años que fallece, pues tristemente, ¿no? Pero igual han sido tiras cómicas que se han mantenido. Entonces, que Condorito esté al nivel de Olafo, uno cree que Olafo pues es una figura mundial, pero por lo visto Condorito pues también lo es, ¿no? Entonces, pues qué orgullo, pues bueno, es el de los hermanos chilenos, ¿no? Pero pues el cóndor es nuestra ave nacional, ¿no? Entonces yo creo que también eso tiene mucha incidencia en el éxito de la tira cómica. De hecho, sí, de hecho se dice que Mafalda y Condorito son los 2 personajes más relevantes de la historieta hispanoamericana. Entonces no estamos hablando de cualquier papagayo, de cualquier ave de rapiña, sino Condorito es una institución a nivel hispanoamericana. No sé, compañeros, si tengan algunos comentarios adicionales o inmediatamente podemos escuchar la segunda parte de, como ya les comenté, el primer piloto del podcast Agenda de Extinción. Segunda parte, o entiéndase como el momento de estrellato de nuestro compañero aquí presente, Alejandro Pinillos, dándonos una clase magistral, una cátedra de lo que es una buena investigación y lo que es el don de la palabra, ¿no? Sí, yo quería hacer un comentario dentro también de lo que fue como la influencia de los cómics, o pues bueno, algo que también venía impreso y tenía de hecho mucha conexión en lo que era el cómic americano y hasta europeo, porque yo recuerdo que inclusive haciendo revisión hoy en día de eso, se mencionaban pues artistas como Moebius y todo, y es el caso de Javier Rockstar, ¿no? Javier, pues la mascota del Espectador, que pues básicamente, bueno, luego yo creo que hablaremos de Javier porque tiene muchas cosas interesantes, surgen de ahí. Yo sé que lo vamos a retomar en otro programa. Pero sí recuerdo mucho que Javier tenía muchas referencias a lo que eran superhéroes pues americanos, ¿no? Pues aparte del clásico de ¿Dónde está Javier?, que era como el ¿Dónde está Wally o Waldo? Aquí en nuestra región. Entonces teníamos a Javier Rockstar y en su álbum, por ejemplo, de láminas, de stickers coleccionables, pues había muchas referencias a superhéroes como Superman, como Hulk, como pues Batman. Y de por sí mucho del arte tenía referencia a otros hitos de los cómics en esa época, como la revista Heavy Metal, y pues ya lo mencioné, algunos guiños a artistas como Moebius, pues nombres realmente importantísimos en la industria del cómic, y no solo estoy hablando de los 90, ¿no? Pues de antes. Pero sí, yo recuerdo mucho ese arte, era un arte impreso. No sé si había tira cómica de Javier como tal. Quizás sí, yo creo. Aquí creo que mis compañeros pueden dar una fe absoluta pues le puedo dar tanta fe que le puedo decir que la tengo. Eran los famosísimos Compact Comics que salían con El Espectador. Eran unos cómics chiquiticos cuadrados del tamaño de un CD que eran conocidos como los Compact Comics. No tengo ahorita recuerdo, sé que no son más de 30 números, pero claramente sí hubo un cómic de ¿Dónde está Javier? Tenía que haberlo, sí, se me hacía raro. De pronto yo lo había visto y estaba en mis recuerdos así muy profundos. Ustedes saben como en Intensamente la canica que
que lleva otra canica al abismo del olvido. Pero, bueno, qué bien. De hecho, sí, qué bonito ejemplar, señor Moreno. Excelentísimo. Hay que hacer pronto una videoreseña. Yo creo que mucha gente está esperando eso con ansias, ¿no? Que hagamos una pequeña videoreseña de esas joyitas, de esos tesoros que tenemos, ¿no? Porque lo que están viendo mis ojos, que está mostrando el señor Moreno, ustedes, nuestros queridos oyentes, queridos y queridas, oyentes deben ver. Dice aquí, dirección Fernando Mancera, dibujo Evaristo Ríos. Están los datos de la impresión. Santa Fe de Bogotá, Colombia. Prohibida su venta. Con seguros gran ETV. referente. Entonces sí, precisamente hacer una videoreseña de eso, también de la colección de los monos que el señor Alejandro había mencionado, ¿no? En la primera parte pues de lo que grabamos hace unos años. Eso también hay que verlo y espero con ansias poder darles ese gusto a nuestros oyentes. Bueno, sí, señor. Entonces, sin más que decir al respecto, los dejamos con la segunda parte del audio del cómic en los 90. Y continuamos. Mijín y Diego. Los dos me gustaría conocer la opinión de los dos. Antes de abarcar este tema, yo quería contar nuestra experiencia personal de lo que fue el cómic en los 90. Obviamente se podría hablar del cómic en los 70, en los 80, en los 2000, ¿verdad? Pero ¿por qué en los 90? Pues porque fue en la época que el cómic llegó a nosotros, en nuestra adolescencia, y fue en la época que empezamos a consumir cómics. Pero también hay mucha gente que dice que es la peor época de los cómics. Mijín, ¿por qué dicen eso? ¿Qué pasa ahí? Es gente que no tiene corazón. Pero bueno, claro, pasan varias cosas y es que tenemos que separar un poquito como el tema como nostálgico y el tema como emotivo porque fue la época que nosotros vivimos, pero claro, uno habla con alguna persona que, es decir, ni siquiera son criterios propios, sino que es como ya un criterio como muy popular, lo cual hace ridículo. Dicen que los 90s fueron pues que hubo una crisis en cuanto a los cómics y que hubo como una caída. Yo les voy a explicar un poquito qué sucedió y ya nosotros nos daremos cuenta de en qué consistió la crisis y si de verdad da para tanto como para catalogarla como la peor época. Resulta que, bueno, nosotros veníamos de una época muy próspera como fue los 80s, en la que empezaron, digamos que no me gusta como catalogar tanto y etiquetar tanto las épocas, pero era como el inicio de la época moderna en la que empezaron a surgir autores, pues escritores y dibujantes que todavía hoy nos siguen deleitando. Empezaron a surgir las novelas gráficas. Digamos que el cómic empezó a volverse algo como más especializado y cuando ya empezaron a brillar mucho más tanto los nombres pues de los autores y cuando ya empezó a volverse de culto los títulos de cómics, eso ayudado por la popularidad de las películas, exactamente Superman y Batman. Entonces el mercado empezó a darse cuenta que esto iba a ser algo muy especializado y que podían pues ganar mucha plata con este tema. Entonces empezaron a suceder varias cosas. Por un lado, empezaron a hacer como a publicarse números 1 de muchas colecciones, lo que nosotros llamamos los volúmenes. Empezaron a surgir volúmenes número 1. ¿Alguien recuerda el volumen, el número 1 de X-Men? Después de que estábamos con Nunca ni X-Men, empezó el título de X-Men con un tal Jim Lee haciendo y deshaciendo en los lápices. Y empezaron a surgir como se dieron cuenta como bueno, si los cómics clásicos de las épocas dorada y plateada empiezan a valorizarse y los cómics que más buscan en el mercado son el número 1 o las primeras apariciones, entonces pues hagamos nuevos tirajes con nuevos número 1 y esa fue la razón por la que muchas de las colecciones de ese momento empezaron a tener nuevos volúmenes, porque pues si yo hago un número 1 en un futuro se va a valorizar más y lo puedo vender de todas las formas que quiera. Entonces aquí empezó a surgir otro efecto que fue empezar a hacer portadas variantes. Entonces esas portadas variantes eran simplemente, claro,
contrato un artista diferente para que me haga la portada del mismo número, aunque por dentro sea exactamente igual. Simplemente le hago un acabado distinto, un acabado metálico, un acabado con un holograma, incluso, no sé, en blanco y negro. El caso es que el tema de esas portadas variantes empezó a hacer que con la ansia de que se vendiera más, realmente lo que estaba sucediendo era que se valorizaran menos, porque ya había en el mercado un grandísimo mercado en la que simplemente había como más oferta y no tanta demanda. Por otro lado, estas grandes empresas, en este momento vamos a decir que eran Marvel, DC e Image, aunque Image, pues bueno, era una compañía grande, pero pues era independiente, sin embargo estaba como sube en ese bus. Dijeron, vamos a dominar el mercado de las distribuidoras. Entonces, Marvel Comics, que dijo, voy a invertir plata en mis distribuidoras. Con eso, pues ya serán tiendas mucho más grandes y especializadas, y con eso yo mismo controlo qué cantidad vendo, y con eso toda la cadena de, pues, monetaria la controlo yo. ¿Qué sucedió? Que intentaron monopolizar eso, pero entonces ellos no tenían como la capacidad para tener esa distribución. Entonces ellos mismos de un momento a otro empezaron a tener retrasos en las entregas, a no cumplir con las entregas también para los encargos pues, de los compradores. Entonces eso hizo que el estatus de los cómics bajara mucho. Y por otro lado, con estas ediciones portadas variantes, que lo que hacían era no dejar que naturalmente se valorizaran, sino que ellos mismos le ponían un precio altísimo, hizo que los consumidores de cómics se alejaran de la afición. Por otro lado, hablamos como tangencialmente de Image Comics, que eso puede ser un tema enorme para otro podcast, pero si no lo tenemos tan claro, Image es ese estudio independiente de artistas y creativos fugados de Marvel Comics que decidieron no seguir bajo ese régimen de Marvel, que no les dejaban tener control creativo sobre sus creaciones, valga la redundancia. Pero entonces el mercado también dijo, Image Comics es lo mejor que nos ha pasado, pero es algo muy plástico, algo súper espectacular, pero son como remakes de los Avengers, de los X-Men, que realmente no tienen un trasfondo y no nos están presentando nada nuevo. Y por otro lado, surgió el magazine Wizard, que era, como bien dicho, un magazine que nos mostraba noticias sobre nuevos cómics, sobre el movimiento de los autores, de los dibujantes. Incluso tenía una sección en la que nos mostraban como el costo de los cómics desde que empezaron a publicarse en su momento. Pero entonces esa publicación lo que hizo fue, aunque era espectacular y a mí me encantaba pues mirarla y leerla, pero era también un gran reflejo de lo que se estaba viviendo, y es que era súper superficial. Traía pósters, las portadas siempre las hacían como los artistas más, los que estaban en llamas en ese momento. Entonces eso era algo que estaba haciendo que, entre comillas, la industria se volviera como más espectacular visualmente y perdiera mucho trasfondo. Eso es lo que cuenta la historia, pero pues yo no tengo esa percepción. Fue tan profundo este tema con la revista Wizard, que incluso en una de las presentaciones de los premios Eisner, yo no sé si conozcan esta anécdota, Frank Miller ganó un premio, uno de muchos, y él subió a recibir el premio con una revista Wizard y la rompió en dos por lo cansado que estaba de esa situación. Ya, pues no conocía esa anécdota. Y mucha gente en realidad sí culpa a la revista Wizard por ayudar a lo que fue la especulación. Pero pues más que un magazine o más como especulación, yo creo que fue una revista que estaba ahí, era un magazine. La gente se lo tomó como muy en serio ese tipo de cosas. Es como la gente que culpa a la revista Motor aquí en Bogotá de los precios o la especulación en los precios de los carros. Porque mucha gente la utiliza como un referente, pero simplemente es una persona que en su
opinión, está proponiendo un valor para las cosas. Eso no quiere decir que ese sea el valor, pero es un referente, más no es un precio escrito en piedra. Totalmente de acuerdo. Pero entonces, aunque eso es lo que cuenta la historia y esas son cosas que realmente sucedieron en la época de los noventas, pues yo no puedo dejar de recordar y de ni siquiera recordar, sino de sentir ese gran cariño por esa época, que claro, por un lado fue la que tuvo como mi nacer en esta afición, pero es que quién puede negar ese gran fenómeno que fue Image con Spawn, con los Wildcats, pues con estos estudios pequeños como Wildstorm, como Topco, Cliffhanger. Cliffhanger, se me pasa con Aspen Comics posteriormente. Y sí, digamos que era espectacular todo lo que nosotros veíamos, pero pues tampoco era algo que careciera de alma porque realmente se estaba imprimiendo eran como todos éramos fanboys, pues ellos produciendo y nosotros consumiendo lo que siempre quisimos ver. Entonces yo no puedo dejar de mencionar a Hellboy, a Sin City, que es mi cómic favorito, spoiler. Ujú. Eh, e incluso fue tan interesante ver este resurgir de Image que después tuvo influencia en el mismo Marvel Comics con la saga Heroes Reborn, con esa segunda pasada de estos artistas de Image Comics por Marvel Comics. Entonces sí es una época muy, muy, muy especial y que dio paso a lo que nosotros tendríamos ya después de los años 2000, que pues eso es una época totalmente diferente, pero que también es hija de los noventas y yo creo que está soportada sobre hombros de gigantes. Es bastante interesante. Usted toca a la editorial Image y obviamente en su momento fue como el referente, no, el niño consentido, no, el niño rebelde de la industria de los cómics que nos trajo ese tipo de autores. Y más que la revolución gráfica, yo creo que mucha gente tiene como el precedente de esto, de McFarlane, de Liefeld, de Eric Larson y todo esto, pero en realidad hay que tener en cuenta el subtexto que tiene esta editorial, que es la única que le dice a los autores: ustedes creen acá y son libres de hacer lo que quieran, todos los derechos son suyos, pueden escoger cómo publicar sus cómics. Y creo que esto nos lleva al presente, donde Image, ya sin estos grandes nombres detrás, es el referente de lo que es el cómic, es uno de los referentes de lo que es el cómic independiente en el mundo. Ya no estamos hablando ni siquiera en América, en el mundo. Hablando de esto y hablando del presente y del futuro del cómic y cómo lo ven, me gustaría preguntarle a No, Diego, no, Tico, qué pena, señor Moreno, la señor. interrupción. Es que yo quería hacer como dos apuntes al respecto de lo que se cree que los 90 es la peor época de Sí. los cómics, ¿sí? Yo creo que acá hay que tener en cuenta dos cosas. Número uno, pues no creo eso para nada, Ujú. por algo que yo ya había mencionado anteriormente, y es que puede que haya habido un declive, entre comillas, en lo que fue la distribución de cómics, pero por otro lado existió como se rellenó ese hueco que fue con lo que se hizo en los otros medios, ¿sí? Entonces puede que, por ejemplo, las historias de Superman y Batman, que sí, la muerte de Superman, porque algunos se pegan de eso, sí, qué tipo de historias así chocantes y demás, lo que le pasó a Batman en Nightfall, pero por lo menos, ¿cómo se rellenó ese hueco? Con las series animadas de los 90, ¿sí? Entonces todo el mundo conoce todo el canon de Batman y de Superman gracias a todo lo que se hizo en televisión. Lo mismo pasa con X-Men. En X-Men, digamos, puede que haya habido un declive en sus cómics y todo, pero para eso estuvo la serie de los 90 y eso logró inclusive pues llevar a los X-Men a otro nivel. Tanto así que eso ya dio para pues que no solo la industria de los cómics se cayera, sino también pues empezaron a salir pues ya películas y demás. Y eso por un lado. Y por otro lado está la parte de los artistas que surgieron en los 90, ¿sí? Lo que está, pues hablábamos de McFarlane, estábamos hablando de Madureira, estábamos a pues, Jim Lee, que siempre estaba ahí desde los 80, 90, siempre ha estado ahí, ¿sí?
Está Greg Capullo, que sí, ahorita hablamos de Spawn, pero nadie mencionó dicho nombre y que es uno de los artistas desde mi punto de vista más grandiosos que dio esa época de los 90, entre muchos otros. Y ellos son los que han mantenido, o sea, ya han llegado como a ese Olimpo de artistas y son artistas que surgieron en esa época. Entonces esos eran básicamente mis dos comentarios. No, Ahora sí. y usted tocó un tema bastante interesante que fue como el paralelismo o la publicidad. Era tanto el boom de los cómics en los 90 que se hicieron, pues ya habíamos hablado de las adaptaciones, pero es que estos cómics de Image también, casi todos tuvieron su adaptación en televisión. Wildcats tuvo una serie de televisión, Spawn tuvo una serie muy buena de HBO, Eric Larsen, Savage Dragon también se transmitió en televisión. Entonces creo que fue una época, de pronto mucha gente critica los contenidos o qué grandes cómics salieron en esa época. Alejandro ya comentó Sin City, Hellboy, dos de los también para mí de mis dos cómics favoritos, pero simplemente fue un boom donde hubo muchísimo cómic y pues no todo era bueno, pero pues también hubieron grandes títulos. Es como todo, no todo puede ser perfecto, pero sí, como dice Diego, mucha gente se pega de eso para decir que fue una mala época de cómic. No es que simplemente es una época con sus pros y sus contras, una época del cómic, pero no sé por qué alguna gente dice que es la peor época de los cómics. No, simplemente fue una época muy mercantil del cómic, un boom económico del cómic, pero con sus ventajas y sus desventajas no se puede titular de una mala época del cómic. Bueno, Diego ya nos estaba comentando de su perspectiva del cómic, pero ahora también me gustaría saber cómo ve a partir de todo este tipo del boom. Si en los 90 fue el boom de las series animadas y este tipo de cosas, de los juguetes, no tocamos los juguetes. O sea, habían juguetes de X-Men, de Spawn, eso es otro tema aparte, pero estaba todo ahí. O sea, ahorita estamos yo creo que en la época dorada de lo que es el cine, de lo que es Marvel, de lo que es DC. ¿Cómo ve usted el futuro del cómic? Yo creo que ya el trabajo, por ejemplo, que están haciendo algunas editoriales como Panini me parece muy bien porque a diferencia de lo que pasó en los 90, que no sé, era muy difícil conseguir un cómic que se distribuyera en series, sino números sueltos así al azar. Ahorita lo que está haciendo, pues, por ejemplo, Panini, esto suena como propaganda y todo, pero bueno, de publicar periódicamente las historias, eso ayuda mucho a que se mantenga a que se mantenga la industria. También está pues obviamente lo que es el boom en los otros medios, los juguetes, las películas, el Marvel Cinematic Universe, todo eso. Yo creo que igual va a seguir estando ahí. Hablábamos que si Condorito ha logrado mantenerse todo este tiempo y todavía, yo creo que el futuro del cómic en Colombia va a seguir publicándose cómic, obviamente, van a seguir llegando números, van a seguir llegando historias, van a seguir llegando ediciones. Ojalá haya medios, ¿sí? Porque pues también está el poder adquisitivo de las personas y así como algo se va pues viralizando, pues también en términos mercantiles pues se va volviendo más y más caro, entonces pues digamos que eso sería como el único pero que quizás no sé, que llegara otra vez al punto de que existiera una Wizard colombiana o alguna cosa así, no sé, si llegáramos a ese punto estando acá. Una pregunta, Diego. ¿Cuánto le pagó Panini por esa cuña? No, nada. No, solo quería hacer el punto de que por lo menos hay empresas que se están esmerando en empezar a publicar las cosas de forma serial, ¿no? No, es que simplemente ahí hay un mercado, y pues se me hacía raro que nadie hubiera tenido la motivación, de traer los cómics. O sea, la gente quiere consumir cómic y nadie los estaba trayendo. Porque algo que Y hablamos del florecimiento del cómic, de la primera oleada, segunda oleada, pero no hablamos que también en una época de los 2000 y todo este tipo de cosas, Editorial Beat quebró y simplemente dejó de llegar cómic. Y literalmente no se conseguían cómics aquí en Bogotá de nada. Aparte de, como ya hablamos, en unos lugares del centro o algo así, o en algunas librerías especializadas como la Francesa y la Librería Nacional, que llegaban algunos tomos españoles y americanos, pues simplemente la distribución masiva del cómic cesó. Alejandro, cómic en no, Colombia. y lo último, perdón. Pero señor, por favor. No, lo siento, pero es que
usted me hizo recordar otra cosa, y es que ahorita hay que tener en cuenta que ahora ya tenemos acceso a lo que es el manga, ¿no? Siempre lo hemos tenido, de España, pero ahorita ahorita es más masivo. mucho más masivo, exactamente. Entonces, pues yo creo que eso se va a seguir manteniendo y demás. Esperemos que así sea. Gracias a los otros medios, ¿no? Y pues dele las gracias a su patrocinador. Patrocinador Panini Comics. Me trajeron el álbum Pastadura de Caballeros del Zodíaco, pero bueno. Alejandro, cómic en Colombia. Futuro del cómic en Colombia. Pues, señor Moreno, pues yo creo que estamos en una época maravillosa para ser comiqueros. Usted ahorita lanzaba una pregunta al aire y es ¿por qué alguien o alguna empresa no se había puesto como en la tarea de pues de cubrir este mercado que existe? Y eso solo tiene un nombre y es Universo Cinemático de Marvel. Y es que, claro, ya en este momento, y eso me recuerda un meme muy, muy especial, aunque los memes se muestran, no se cuentan, pero en algún momento lo haremos por nuestras redes sociales, que no tenemos. No, ya, en este momento ya están disponibles. Perfecto, como debe ser. Pero hagan de cuenta que es una imagen de una persona hablándole a un grupo que está en una fiesta con su cerveza y se ve que hay ambiente de como nocturno, música, etcétera. Entonces, básicamente le están diciendo a la persona como en los 90s, como usted lee cómics y lo están mirando como un culo. Y en este momento, las mismas personas le están diciendo, ¿cómo así? ¿No tiene la boleta para la preventa de Avengers Endgame? Y lo miran como un culo. Entonces yo no quiero sacar pecho porque yo estuve ahí desde que tengo pues criterio y noción de todo de la memoria, porque pues los que estuvimos ahí siempre estuvimos ahí, tuvimos esa afición, pero pues qué chévere que ese gusto ya ni siquiera por los cómics, sino por los personajes que están basados en cómics se haya masificado a tal punto en el que mi hermana en ese momento me recuerde de dónde surgió cada gema del infinito, pues yo no lo esperaba venir. Y yo creo que esta época en la que estamos, pues tiene mucho que ver con esa gran afición que hay en el cine en cuanto a series, videojuegos, basados en cómics. Entonces, pues yo creo que es una gran época. Nosotros, lo tocamos como tangencialmente, pero la librería francesa fue como ese gran proveedor de Comic USA, tanto en ediciones grapas como ediciones especiales, a un precio pues moderadamente no tan costoso. Pero ya en este momento podemos encontrar en el mismo anaquel, en la librería Panamericana, que es la más famosa aquí en Colombia, una edición de cómic de Spider-Man, Panini Comics en español, o edición estadounidense en su idioma original sin ningún problema. Entonces, y afortunadamente yo siento que hay un mercado que está apoyando eso y que como que le está dando la oportunidad. Entonces, pues yo creo que pinta bastante bien, bastante chévere. Como todo, hay que opinar con la billetera. Pero bueno, es lo que nos gusta y eso me encanta. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, parece que todo es próspero el futuro. Esperemos a ver qué pasa y que no nos llegue otra sequía de cómic para los fanáticos aquí en Colombia. Como les digo, estamos hablando aquí en Colombia porque es aquí donde se graba este podcast. Y continuamos con este especial del cómic en los 90. Arquitecto, tengo que hacerle una aclaración respecto a un tema que usted dijo en la segunda parte de la grabación. Mire que el cómic que rompe Frank Miller sí es la revista Wizard, pero no fue en los premios Eisner, fue en los premios Harvey en el 2001. Y parece ser que a Frank Miller se le pasó muy rápidamente la ira hacia la revista Wizard, porque fue el invitado de honor en la Wizard World del 2005. Entonces, ahí viene, son datos y hay que darlos. A mí me decía mi abuelo, no escupa para arriba. Sí, señor, sí, señor. Bueno, compañeros,
A mí me parece interesante varios temitas que se tocaron acá, sobre todo de la revista Wizard, que pues, nosotros aquí somos grandes fanáticos de la revista Wizard. Y solo como para poner unos punticos a colación, ya que hablamos, pues ya como ya dije, la revista Wizard aparece en 1991 y se acaba en el 2011. Tiene más o menos, no, pues más o menos no, 235 números más varios especiales y se canceló porque pasar de vender más de 250.000 ejemplares mensualmente quedó en el 2011 estaba vendiendo menos de 10.000. Entonces, como ya sabemos, la revista Wizard era una revista con gran calidad, o sea, tenía a los artistas Mad Hot haciendo portadas, todo esto. Entonces se volvió insostenible a partir del 2011. A partir del 2011, la revista Wizard se canceló de manera impresa y pasó a ser una revista digital. Pero les puedo decir que hoy en día, en el 2025, la página web ni siquiera existe. O sea, si ustedes quieren entrar a Wizard World o algo así, la página web donde estaban alojadas el dominio ya no existe. Un minuto de silencio por tan querido magazine. Sí, realmente es una revista que marcó una época, pero también al tratarse de un magazine, pues suceden varias cosas, que pasa de moda muy rápido, como que no resiste el paso del tiempo de la mejor manera. Segundo, tenía muchos críticos y tercero, pues el cambio de las tecnologías hace que los medios impresos ya no funcionen de la mejor forma si no se van renovando. Pues señor Moreno, muchas gracias por la aclaración y finalmente la tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Dato curioso, aún hoy en día se siguen consiguiendo revistas incluso en estado perfecto, estado nuevo prácticamente para destapar, entonces que vengan rápido esas video reseñas de las que ustedes hablaban hace un momento. Oiga, sí, y es bien interesante que, por increíble que parezca, digamos, no se consiguen muchas en el mercado aquí en Colombia, en Bogotá, de donde estamos grabando este podcast, y en páginas como eBay o Amazon son muy cotizadas. Entonces, la revista Wizard, que fue como una de las cabeceras de lo que era el coleccionismo, pasó a ser una revista altamente coleccionable también. A mí me gustaría preguntarle al señor Diego Reyes, ¿todavía existe ese entusiasmo por parte de Panini? Se podría decir que todavía trabajo para ellos, porque, o sea, me parece increíble cómo ha progresado la editorial a tal punto de ya el contemplar abrir una tienda oficial. Pronto, sí, ya en contados días van a abrir su tienda oficial acá en nuestra ciudad, que era algo que para esa época que grabamos, realmente yo no pensaba que fuera a llegar así, de como fortalecerse y volverse un negocio rentable. Entonces, pues no, yo estoy feliz porque como lo dije en esa época, ya están empezando pues como a sacar de forma serializada pues los distintos números. Pude completar mi colección de Saint Seiya, ¿sí? De Caballeros del Zodiaco, el manga clásico, la versión Ultimate, y pues ahorita estoy esperando que saquen más cosas porque hace rato no les compro, ¿no? Aunque claro está que pues no les he comprado cómics como tal americanos. Ustedes podrán decir que qué tal es la calidad de ellos y demás, pero sí he comprado mangas de ellos, Supercampeones, bueno, Senseiya, que ya lo había mencionado. Y no, yo estoy feliz porque si van a abrir una tienda, entonces pues puede que traigan otros títulos que sueño tener, ¿no? Pues un Yu Yu Hakusho, un Slam Dunk, o sea, sí. Y estoy realmente sorprendido, ¿no? Y pues también hoy en día ya es hasta los mismos periódicos, como El Tiempo, sacan sus propias colecciones de cómics, ¿no? Colecciones extensas. ¿Ah? Que recopilan mucho. Entonces pues sí me gustaría saber eso por parte de ustedes, ¿sí? Como coleccionistas sabios de cómics, ¿qué tal es Panini publicando cómic americano, esas ediciones nuevas también que han salido pues últimamente por parte de periódicos u otras editoriales, ¿no? Vea que en ausencia de Vid, ¿no? Bueno, sí, lo que usted dice es bien interesante, porque lo que es interesante es interesante.
porque en el 2019 como que empezaba a llegar toda esta oleada de Panini que empezaban a llegar de México y todo. Y en algún momento, no tengo el dato exacto, o tal vez no viene a colación nombrar quiénes eran los responsables, pero en su primer momento la publicación fue un caos. Tanto así que dejaron muchísimas publicaciones colgadas, no, publicaciones y titulares colgados. Hubieron colecciones que nunca se terminaron, hubieron colecciones que se conseguían en unas partes de la ciudad, en otras no, en unas ciudades sí, en otras no. Entonces toda esta primera parte de Panini fue un caos. Luego llegó como una nueva administración que ya como que organizaron muchísimo. Sí hubo una alza de los precios, pero pues ahorita creo que tenemos el beneficio de la continuidad. Y si bien en esa época, en el 2019, como que pedíamos esto como llegó una oleada de Panini, vamos a ver hasta dónde llegan. Lo que dice Diego es muy cierto, que ya anunciaron esta semana que viene la primera, el Panini Point, se llaman las tiendas oficiales de Panini. Y pues nada, deseándoles los mejores éxitos y que sigan publicando muchísimo manga. Sabemos que esta mañana estaba escuchando una entrevista con el editor de Planeta en España, y él dice que lo que son superhéroes no alcanza a ser ni la tercera parte de lo que publica en Comics Planeta. O sea, ellos, Planeta y todas las editoriales mueven es por el manga. Entonces, señores de Panini, que traigan todos los mangas que tengan que traer, y pues si se les enreda uno que otro cómic, pues bienvenido sea. No, pues realmente yo lo que sí iba a decir es que un día vi una persona en traje con unos maletines llenos de dinero que tenían el logo de Panini entrando a la casa del señor filólogo. Pero bueno, creo que eso es harina de otro costal. ¿Eran bolsas amarillas? Porque entonces sí eran de Panini. No, pues yo creo que usted, que es el mayor fanboy, sabe que la calidad de Panini pues es algo que nos llama mucho la atención, y por eso estamos tan contentos con estas publicaciones. La calidad del papel, la calidad de las traducciones, o sea, la curaduría para la escogencia de los títulos que se van publicando. También es muy bueno que no tiene tanto retraso frente a los títulos que se publican originalmente. Incluso ya tenemos diferentes formatos, todos en una gran calidad. Ya no hay como ediciones baratas, entre comillas. Incluso las grapas ya no son tan populares. Se encuentran como más recopilatorios, pastas duras, e incluso formatos más grandes de los habituales, y a unos precios bastante cómodos, que claro, no es tan fácil seguir una edición regular, pues, que se publique mensualmente, pero es que nadie ha dicho que el coleccionismo sea barato, y esa es una cruz con la que debemos cargar. Pero yo estoy muy contento con eso. Recordemos que Panini también aquí en Colombia se hizo famoso sobre todo por los álbumes de láminas del Mundial, y ahorita es ridícula la cantidad de álbumes de equipos de fútbol, torneos, Barbies, películas, personajes, etcétera. Ese es otro mercado que no, pues el que no hemos explorado a detalle, pero es una industria que se mueve en masa. Bueno, aquí Diego tocó otro tema bien interesante, es que las publicaciones del tiempo. Y es bien importante traerlos a colación, porque también sí, en el 2019, yo no sé si no, en el 2019 no había salido ninguna publicación del tiempo. El arquitecto me corregirá. No, ya se estaba publicando la primera de Marvel, de Lomo Negro. Ah, bueno, eso es bien interesante porque pues realmente son colecciones muy extensas, y si nos ponemos a ver el valor de tomo por unidad, pues realmente son bastante económicos. Y algo que también hay que mencionar es que estas publicaciones están como muy bien curadas por parte de Salvat. Entonces lo que traen casi siempre son como clásicos o cosas que le puede interesar a cualquiera. Entonces pues nada, feliz por las publicaciones de Salvat con el tiempo, feliz por las publicaciones de Panini, y pues los mejores éxitos a todos. Aquí obviamente no es como que antes yo cruzaba la calle, iba a una farmacia y podía irme a comprar cualquier cómic, o los cómics que estaban de Beat, que no eran pocos. De hecho tengo la anécdota de en algún momento haber ido a comprar un cómic de Spawn y me dijeron como, ¿cuál quiere? Están todos. Entonces era como, están todos los números de Spawn. O sea, sí, estaban todos, estaban asequibles. O sea, tuvieron una distribución nacional impresionante. Y pues nada, ahorita tal vez no los puedo conseguir en las farmacias, pero seguramente si voy a alguna librería o
o alguna papelería, pues están ahí, o inclusive en los supermercados, están ahí una que otra publicación de Panini, entonces pues bien hallado. Bueno, compañeros, entonces me gustaría despedir este capítulo especial recordándoles a todos que visiten nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. Estamos, no sé si el arquitecto nos quiera recordar el Facebook. Sí, señor, en todas las redes estamos como Agenda de Extinción, sin la E inicial. Estamos en Facebook, Instagram, estamos también en TikTok, YouTube y Spotify. Y iVoox. Y iVoox, sí, señor. Entonces, señores, escúchenos en nuestras redes sociales. Esperen muy pronto las reviews o algunos capítulos especiales también de video reseñas en YouTube. Y sin nada más que decir, entonces Alejandro, Diego, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo y hasta pronto. El honor es mío, hasta luego. Que estén muy bien y recuerden que hay una segunda parte de este programa. Chao, chao.